Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Coctelera, el programa del sector agroalimentario para los que les gusta comer y beber, para los disfrutones que yo llamo. Hoy volvemos al plató, volvemos a estar aquí con un amigo que ahora os vamos a presentar y bueno, la situación sanitaria parece que va un poquito mejor, a ver si continúan las buenas cifras. Gracias a Rodri y Eduardín que están aquí hoy con nosotros, a Laura en las redes y Manu, que está también por ahí en el pensamiento de todos. Cuando pusimos en marcha este programa me puse como objetivo dos cosas. Una, no perder dinero, y la otra, disfrutar por lo menos un día a la semana, divertirme, coño. Yo creo que lo uno lo voy cumpliendo, por lo menos no perder, y hoy me voy a divertir, porque lo que tenemos aquí pues siempre ayuda. Así que lo vamos a presentar ya. Está con nosotros Íñigo Urrechu. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, lo que sea. Sea. Porque además en los entornos digitales, ¿cuándo podemos ver las cosas? Cuando queremos. Por lo tanto, buenos días, buenas noches, buen desayuno, buena siesta. Y si estás desvelado, te levantas también. El chef de las sonrisas, te han llamado los chicos. Ah, sí, bueno, no sé. ¿Sabes lo que pasa? Porque estás siempre riéndote. Pero es que hay un refrán que dice, al freír será el reír. Y yo me lo paso pipa. A ver, realmente me metí en cocina con 17 años porque era mi pasión. O sea, yo me corto y en vez de sangre me sale romero, tomillo, lo llevo en la sangre. Entonces dices, ¿cómo no vas a ser feliz? ¿Cómo no vas a sonreír porque estás haciendo todos los días lo que más te gusta? ¿Problemas? Por supuesto que hay. Cristos, hay un montón de cristos por delante. Yo siempre digo que en vez de salir con zapatos o con playeras, yo lo que tengo que salir es con catiuscas, porque me meto en cada charco yo solito. Pero hay que sonreír. Dicen los chicos que tienes un romance, además con la carne, dicen ellos. ¿Con la carne? Sí, me encanta, porque al final, fíjate que cuando me dieron el premio al mejor cocinero de España, el ministerio vino y me dijo, oye, Urrechu, dadas tus dotes mediáticas y este premio que te han dado, o sea, me llamaron pelma la puñetera cara, o sea, tus dotes mediáticas, entonces dices, ¿te importaría o te gustaría que hiciéramos Marca España contigo? Dije, hombre, bien, ¿pero qué es esto? ¿Representar a una marca? Dice, no, esto sería representar a todo lo que es el sector agroalimentario, al sector, por ejemplo, en este caso ganadero, de todo lo que son los españoles. No hay una marca, sino que representas a todas las familias. Hombre, y para mí ha sido un orgullo, y es un orgullo poder, junto con el ICEX y junto con el Ministerio de Agricultura, poder ir al extranjero y hacer Marca España, donde lo que hago es ser la imagen y representar, y la voz también, que no me callo nunca, y representar a todas las familias, ganaderos, mataderos, carniceros, de barrio, grandes, pequeños, pero sin una sola marca, es decir, todas las familias. Pues está bien que les defienda a alguien porque les atacan por todos lados, ¿eh? Sí. Además, mira, te voy a decir una anécdota. Una de las estrategias de comunicación que hicimos fue en China. ¿Sabes por qué? Esto fue el 2019, antes de que se rompiese el mundo en el 2020, porque en el 2019 todavía estaba coleteando el tema de las vacas locas en China. Joder. Teníamos la etiqueta de que en España había habido este problema, esta crisis sanitaria con el tema de las vacas locas, cuando nosotros ya ni nos acordamos. Fíjate, y eso fuimos desmitificando todo eso. ¿Cuántos restaurantes tienes en Madrid y en el mundo mundial? Que soy vasco pero no de Bilbao, ¿eh? a ver, pues realmente el primero que monté fue hace 18 años y medio, que es Urrechu. Ese es, si Urrechu soy yo, pues el primero que montas es tu casa, es tu sangre, ese es el mío, ese es lo tuyo, ese soy yo. Luego he ido montando, no porque tú quieras montar más, Dios me libre, sino porque yo, para mí, la base de un negocio, ¿qué es? Esto es piedra, ladrillo, cristal. Entonces, lo que realmente tiene importancia y lo que realmente vale de cualquier negocio son el espíritu de las personas que lo formamos o que lo forman. Entonces, me di cuenta que el valor de cualquier empresa y, por supuestísimo, de mis restaurantes, de mis casas, son mis compañeros, son las personas. Entonces, a medida que iba teniendo duplicados de grandes piezas formados por mí, tanto como maîtres, jefe de cocina, directores, pues entonces iba montando otro restaurante, porque los voy montando en función de los compañeros que tengo en los que apoyarme. ¡Ostras! Para poder hacer un proyecto muy positivo. Eso tiene que ser duro, ¿eh? Sí, es muy duro. 5 alter egos tuyos, sí, cuando os juntáis es difícil, ¿eh? Pero es más duro, imagínate tener negocios montados, que haces una inversión y que se lo estás dejando a alguien que no conoces, aunque tenga mucho nombre, que no lo discuto, pero que al final es muy divergente, o puede llegar a ser divergente a mi manera de pensar. ¿Por qué mi manera de pensar? ¿Sabéis lo que yo le digo, por ejemplo, a un camarero? Muchas veces, joder, pues los manos derechas míos me dicen, Urrechu, cállate,
que parece que estamos en una secta. ¡Cállate, cállate, cállate! Porque yo, por ejemplo, cuando voy a contratar a un camarero, digo, mira, vosotros sois mis ojos para ver lo que yo no puedo ver porque yo estoy en la cocina, que es donde más me gusta estar. Sois mi mano para alargar ese plato que yo no puedo alargar porque estoy en la cocina. Pero sobre todo, sois mi sonrisa. Entonces, claro, una persona cuando llega y si le va gustando poco a poco la filosofía, encaja. Pero si se queda así, dice, no, mira, yo vengo aquí, oye, ¿cuántos días libres tengo? ¿Cuánto me vas a pagar? O sea, que yo lo entiendo también, que todo eso también se hace, por supuesto. Hay que librar, hay que cobrar, hay que hacer de todo, pero te tiene que gustar un proyecto. Entonces, los proyectos, a la pregunta que me hacías de los restaurantes, no son restaurantes, sino que son mis propias casas. Porque es que yo abro las puertas de mis casas, ¿para qué? Para agasajar a los amigos, para hacerlos disfrutar y bajo un concepto solamente lo que es una relación mercantil a la restaurante. Voy, como, ceno, pago, bebo, vivo, adiós, hasta luego, Lucas. No, 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 todo lo contrario. Tiene que ser una experiencia, tiene que ser algo más y por eso son lo que defino mis casas. Entonces, el primero que monté es Urrechu, el segundo que monté a los 10 años fue el Cielo de Urrechu. No porque ser pedante por el cielo, que está en el Pozuelo, en un centro comercial se llama el Cielo Shopping, pues yo le puse, como está a 2 kilómetros del otro, el Cielo de Urrechu. O sea, no porque Urrechu sea el cielo, Dios me libre. O sea que, entonces, luego ya, el siguiente ya, el tercero fue La Moraleja, que es acá en Garbay Urrechu, luego el siguiente ha sido en la calle Velázquez, Urrechu Velázquez, es que me voy quedando sin nombres y ya soy poco original. Digo, ¿dónde? Pues por la calle, la ubicación, ya está. Y luego ya el último ha sido en Marbella, justo lo inauguraba hace un año, el día 12 de marzo. Joder. Bajé a Marbella, en vez de inaugurar, a cerrar la puerta y a volverme. Pero bueno, y espero ahora, después de, como bien decías, que parece que todo va un poquito mejor, espero abrirlo ahora a finales de marzo. O sea que ya son 5. Muy bien, y has tenido estos meses y tienes ahora ese servicio que están dando todos los restaurantes de delivery y estas cosas. Hay que evolucionar. Entonces vamos a pensar, yo no sé si soy o muy positivo o muy tonto, pero siempre pienso que de las cosas negativas tenemos que sacar siempre algo positivo. Entonces, lo positivo que es la hostelería, la hostelería no, el mundo se ha roto. Por lo tanto, todo lo convencional que antes nos valía ya no nos vale. Entonces tenemos que saber estar en esa cresta en la que nos está diciendo ahora mismo el mundo cuáles son las necesidades. El mundo te está obligando a una serie de cosas. Bueno, pues si esto es una partida de ajedrez, el mundo ha movido pieza y tú tienes que mover la pieza para no perder la partida, ni más ni menos. Y dentro de la hostelería, en otros sectores no sé cómo será, entiendo que se habrán tenido que reinventar, pero yo hablo de lo mío. En la hostelería al final, una cosa que antes solamente era, pues oye, pizzas y hamburguesas, que era comida rápida, el delivery, y parecía que era una comida, una gastronomía que no tenía ningún tipo de sentido, o que una gastronomía que no... No, ¿por qué? Por Dios bendito, daban un servicio y ahora mismo todos nos hemos subido a ese servicio, cada uno dando la propuesta que damos. Entonces ahora mismo es algo maravilloso, porque tú descolgas el teléfono y tienes una multipropuesta gastronómica de todos los talantes. No vamos a decir si es buena o mala, de todos los talantes. Entonces, más rápida, menos rápida, de un sabor, de otro sabor, pero eso es parte de lo bonito que se ha quedado. Es como, por ejemplo, los códigos QR. Los códigos QR han existido toda la puñetera vida, pero nunca se han usado para una carta. Y yo, cada vez, o sea, tú vas a un sitio, le das al teléfono, pipi, y oye, se te abre el desplegable, y dices, y los códigos QR a la par que el delivery, a la par que el takeaway, han venido para quedarse. Y está muy bien. ¿Cuál es un poco la especialidad de tus casas? ¿Cuál definirías que es tu producto estrella? Lo primero, yo creo, la filosofía, no defraudar nunca al cliente. Eso es el axioma empresarial que yo intento meterle en la cabeza siempre a todos los compañeros. Entonces, lo más importante en Urrechu, ¿qué es? No defraudar nunca al cliente. ¿Por qué? Y yo siempre digo, la hostelería, si nos ponemos en la esencia de la hostelería, es lo más agresivo que hay en este mundo. Y te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces pagas tú por un servicio? Te voy a decir yo, porque vamos a enumerarlo. Ya verás, ya verás. Te veo con el papel y el boli, vas a enumerarlo. ¿Cuántas veces pago por un servicio? Sí, ¿cuántas veces pagas por un servicio de hostelería? Primero, coges el teléfono y llamas para hacer la reserva. ¿Vale? Entonces, vale, tenemos todas tarifas incluidas, todas tarifas planas, pero hay que tener el teléfono y la tarifa pagada. Por lo tanto, tú estás pagando ya una primera vez. Segundo, tienes que desplazarte, bien sea por medios propios o por medios ajenos. No vamos a hablar si taxi o Uber para no entrar en esa pelea. Pero bueno, por medios ajenos. O sea que ya es un segundo servicio que pagas. Y si vas con tu coche propio, otro servicio más que sería también el parking. ¿Vale? Más luego llegas al restaurante y tú lo que estás haciendo es, después de comer, pagas esa factura. Y luego vuelves a coger tu coche, tu taxi, tu servicio paralelo para volver al sitio donde estás. Estás pagando 4, si no 5 veces, incluyendo el parking, por un servicio de hostelería. Por lo tanto, ¿cuánto cariño, cuánto interés, cuánta ilusión hay depositada no en una comida, sino en llegar a tu casa?
Entonces, la gente que venga a mi casa, ¿yo quién soy, por Dios bendito, para intentar no tener todos los sentidos junto con todo el equipo cuando estás haciendo el briefing, para que todo esté en perfecto estado de revista, para volverle loco a ese cliente, para no defraudar nunca? En mi razón de ser como ser humano está el no defraudar nunca. No sé si es porque sea de un sector servicios o no, porque me gusta dar un servicio y cuanto más de lujo sea, más servicio de lujo será, pero sí tengo claro que es porque mis padres, los aitaches, como decimos en el País Vasco, me han enseñado siempre a no defraudar y a intentar ayudar. Por lo tanto, ¿quién somos nosotros, no sé si en el resto de la hostelería, pero sí en los urrechus, para defraudar las ilusiones, las sonrisas, todas esas cosas depositadas en una comida, en una cena? Por lo tanto, lo primero es no defraudar. Y lo segundo, no tengo un plato estrella ni tal, no. ¿Sabes lo que yo doy en urrechu? Yo doy de comer lo que a la gente le gusta comer. Pero la carne sí tiene un papel especial. Especialísimo, especialísimo, pero no hago la carne como yo quiera, sino que los 33 años y medio, que ahora en julio haré 34 años desde que me metí en cocina, no han sido más que el aprendizaje de cómo a todos los clientes que he ido dándoles les gusta comer. Por lo tanto, yo lo que he hecho ha sido moldear y adaptar mi manera de ser, mi gastronomía, todo lo que es el aprendizaje, que por cierto ayer estuve hablando con él, que fue de la mano de Martincho, de Martín Berasategui, o sea, con 17 años entré, fíjate, Martincho es un caserillo del Copón y yo era un casero y un salvaje con 17 años, o sea que, pero bueno, somos intimísimos amigos, y ya te digo que al final lo bonito de esto es he readaptado todo esto a lo largo de casi 34 años para dar de comer lo que a la gente le gusta comer, incluyendo la carne, tipo de carne, tipos de corte, tipos de cocción de la carne, o sea, sé todo. Y la carne es muy importante en mi gastronomía. Pues veo que tú llevas tu chaquetilla. Yo llevo una que me prestaron, vamos, me dieron en una... ¿Te han prestado? Ya te voy a dar yo una me cachi la masada para que no la tengas que pedir prestada. Pero has mencionado a Martín. Yo le hice a Martín una entrevista en la cocina de su restaurante. Sí, es que Martincho dentro, Sí, Martincho es especial, es una persona, fíjate, estamos hablando de, no sé, qué actor, vamos a ponernos a pensar ahora mismo, ¿cuál es el mejor actor? ¿Cuál es el mejor tal que ha podido llegar a dar el mundo? Jack Nicholson, Robert De Niro, que no lo sé, o sea, digo pues Martincho, en gastronomía, está a ese nivel, el español con más estrellas Michelin del mundo, es decir, fíjate si subiendo tan arriba ha tenido opciones de poder decir, oye, no me acuerdo de este. Yo empecé con él cuando Martín no tenía estrellas Michelin y ahora mismo tiene 12. Y te puedo garantizar que Martincho sigue siendo el mismo y su bondad como ser humano es lo que ha sabido trasladar a un plato, porque esa bondad, esa pasión, ese garrote, como él dice siempre, lo ha sabido trasladar siempre a su gastronomía. Y tú comes, tú cierras los ojos, tú comes y tú sabes dónde estés, en qué parte del mundo, si ese restaurante es de Martín o está asesorado por Martín o no. Es decir, tiene una gastronomía propia porque ha sabido traspasar esa inquietud, esa bondad y todo eso a su gastronomía, a un plato. Y Martín es espectacular, o sea, te abre las puertas de casa. Martín, vente un día a Coctelera, hombre. Oye, te invito. Ah, ¿que te vas a perder con el coche como he hecho yo? Te traigo yo un coche, que me ha aprendido el camino. He tenido, o sea, ha sido increíble. Soy despistado. El otro día, por cierto, dejé el flequillo, no sé dónde, se me ha olvidado, no lo he encontrado. O sea. Yo creo que ya no lo encuentro. A cuchillo, vamos a hacerte un test. Sí. A ver cuánto sabes del mundo por ahí, ¿vale? ¿Quién ha sido la última ganadora de MasterChef? La última ganadora de MasterChef. Le puedes dar a la bocina si no lo sabes, ¿eh? Pues yo creo que está, no lo sé. Te lo juro, a ver, y mira que he formado a diferentes compañeros, por ejemplo, ahora Gonzalo Miró, en la última opción, le he formado en Urrechu, pero es que luego ya, en cuanto ya le he echado, pues ya no lo he seguido, no me acuerdo. Dale a la bocina. Lo siento. ¿Cómo se llama el chef más famoso del mundo según la lista de los chefs más famosos de Mauro, no sé? No lo sé, porque para mí ya no es el más famoso. El más famoso puede llegar a ser, entiendo, el que más sale en temas mediáticos, en tal, no sé, pero tengo claro que para mí sería quién es el mejor. O sea, y el mejor, dentro de esas listas hay diferentes tipologías y para mí, mi debilidad, yo lo siento mucho, es Martín Berasategui, y el más famoso, pues igual no sale tanto en la televisión como otros, pero para mí Martín Berasategui. Dice aquí que es Mauro Colagreco, italiano. Vale. No sé. Pues yo, como soy vasco y no soy italiano, pues no lo sé decirlo, lo siento. ¿Quién es la
el presidenta de la Real Academia Española de Gastronomía. Hasta ahora Rafael Ansón, que somos íntimos amigos, tal, y ahora ha cambiado y no sé el nombre de la siguiente. Lourdes Plana Bellido se llama. Sí, señor. Y encima la conozco hace muchísimos años. Lourdes, perdóname, por Dios bendito. O sea que es que con lo de la pandemia se me ha borrado el cerebro, lo siento. Te iba a preguntar cuántas estrellas tiene Martín, pero ya lo has dicho, así que... Sí, o sea que esa es que, claro, a Martín, o sea, ya te digo, los demás tienen, es que le idolatraba antes de meterme en cocina con él, por esa fuerza, esa energía tal, y le sigo idolatrando 34 años después, o sea que... Tú sabes, no te acordarás cuando nos conocimos. A mí me ha costado. No jorobes. Nos presentó Alfonso Alcázar, de Tello, en una iniciativa solidaria que hacían ellos en el ayuntamiento. ¡Ostras, Pedrín! Sí, señor. Fíjate que yo te iba a decir Pedro Ureña, otro amigo de temas, tal. O sea, fíjate que no sé por qué me ha venido Pedro Ureña a la cabeza. Pues nos presentó Alfonso. Mira, además, el otro día estoy hablando con él, o sea, con las pesetas. O sea, un tema solidario que hicimos, que me puse a dar vueltas, o sea, en una pista de atletismo, corriendo, y lo que hacía era correr tantos kilómetros y Tello lo que hacía era, lo mutaba en 10 kilos de alimentos para el banco de alimentos. Okay. Entonces hice no llegaron 120, fueron 118 kilómetros corriendo en una pista de atletismo y ellos lo que hicieron fue poner 1.200 kilos de alimentos que lo donamos al banco de alimentos. ¿Cuántos kilómetros has hecho esta mañana o corres por la noche? Cuando tengo tiempo. Ahora os voy a ser sincero, estoy un poquito plof porque he cogido 4 kilitos, pero, o sea que me toca correr y mucho. Hombre, realmente lo primero, segundo llega después. Es necesario para mí el poder correr, el poder hacer deporte, porque lo que hago es tiro el móvil y es mi momento. La gente dice, claro, es que salís a correr, las endorfinas, la hormona de la felicidad. Pues no, para mí es egoísmo, porque es mi momento conmigo mismo. Y entonces cuando organizo todo. También, a ver, ahora hago menos bicicleta. Yo he hecho varios Ironman también, por lo tanto, tú para poder hacer Ironman, tú tienes que hacer carrera, bicicleta y natación, evidentemente. O sea que... Pues vete un día con la bici con Eduardín, que Eduardín es bicicleta. ¿También le das? Pues nada, tendré que ponerme en forma, que te veo buenas patas. Pero ahora ya te digo, llevo ya, bueno, sé, bastante tiempo, o sea, como unos 4 años así, que dejé el tema de los Ironman y solamente me dedico a correr. ¿Cuál es el alimento que más te gusta de tu tierra, de Guipúzcoa? Ostras, yo creo que la patata. ¿La patata? Yo creo que la patata, hombre, la patata no es guipuzcoana, pero sí es alavesa. Entonces, ¿qué pasa? Que mi amacho, la madre, es alavesa. El aitá sí es guipuzcoano, el amacho es alavesa, entonces yo tengo el 50% de cada uno. Y como he estado durante 2 meses, o sea, desde crío, siempre eran 2 meses de vacaciones al año y siempre estábamos en Vitoria, en un pueblecito de Vitoria, donde es mi madre. Entonces, claro, yo he estado en los tractores con los tíos, recogiendo patatas, en el campo, llevando los cerdos, las vacas, ordeñando, o sea, empapándome sin darte cuenta de lo que es la base de la gastronomía. Entonces, por eso para mí la patata es mi talismán, es mi ingrediente que no puede faltar nunca en mi cocina. O sea, y me encanta, me encanta. ¿En casa cocinas tú o hay alguien que...? A ver... ¿Te dejan? Estoy poco. Es bueno decirlo que estoy poco, o sea que, pero cuando estoy me encanta cocinarle siempre y cuando cocino la expectativa tanto para Elisa, que es mi mujer, como para Hitor y Eric, que son mis hijos, o los invitados que vengan, ahora ya no, porque solamente podemos 4, cuando pase la pandemia vendrá alguno más, pero tengo claro que como la expectativa cuando tú les cocinas es alta, entonces lo que hago es ni más ni menos, incluso no comer, porque les veo esas caras de disfrute cuando estás cocinando un pescado con tu refrito ligadito por encima, tal, y les ves esa sensación. Y digo, no, ¿qué me quedo sin hambre? Comer. O sea, me encanta disfrutar, me encanta ver a la gente. Yo me alimento del disfrute de la sonrisa, o sea, me alimento de la sonrisa de mis amigos. ¿Y quién va a seguir la estela tuya en la parte gastronómica? ¿Algún hijo? Yo no pienso dejar la estela a nadie todavía. ¿Os he dicho ¿Os he dicho que soy inmortal? No, a ver, les encanta a los dos cocinar, sí. Pero, por ejemplo, Aitor, el mayor, tiene 20 años y está haciendo una ingeniería. Entonces, Eric tiene 15 años, que es el pequeño, y, hombre, la verdad que a los dos les encanta cocinar, los dos coquetean conmigo en la cocina, ya no solamente en casa, sino también en el restaurante, porque vienen mucho al restaurante y tal, y bueno, pues, pero yo les veo más pasional y como divertimento que no a nivel profesional. ¿Qué tal te llevas con las redes sociales? Bien. Tuve un momento... ¿De duda? Sí.
oscuro en mi vida. Eso de las redes yo solamente lo dejé para los peces durante un tiempo. Pero no, ¿sabes lo que ocurre? Cuando está montando el cielo, que el cielo tiene ya, voy a hacer ahora 9 años abierto, el cielo de Urrecho, me refiero, el restaurante, pues cuando monté el cielo, joder, anda que no es chulo el de Bilbao aquí, joder, oye, ahí va la noche, pues no se lleva la hostia, joder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando monté el cielo de Urrecho, quería aportar algo más allá que en una carta física. Es decir, yo que lo que tenía, pues tú muchas veces llegas al restaurante y tú tienes tu carta de comidas y tu carta de bodega, tu carta de vinos. Bien, entonces digo, bueno, pues entonces quiero aportar algo más allá, amparándome y apoyándome en las nuevas tecnologías, donde voy a poner iPads, ¿para qué? Para poder poner desplegables, que la gente vea el vino que coge, de qué región, de qué zona, de qué añada, de historias o cosas de la variedad de la uva, o sea, todo eso. Entonces, te voy a ser sincero, le pagué, o sea, había que montar servidores propios, no sé qué, no sé cuántos, tal, no sé qué. Entonces le pagué una pasta al tío por el 50 o 60%, no me acuerdo, y no lo volví a ver. Cogí un paquete del copón al tema y tengo hasta sin actualizar las páginas web, lo siento. Pero bueno, lo haré. Y poco a poco, por ejemplo, en Instagram, a ver, Twitter lo abrí porque me obligaron, cuando hice el prime time de la primera cadena, el Cocineros al Volante, con la misma productora que Masterchef, aunque no vea quién gana Masterchef, pues Sainiberia. Entonces me dijeron, oye, Recho, tío, no puede ser aquí el presentador, el juez de un concurso, tío, y no tener Twitter, ábrete Twitter. Vale, pues me abro Twitter y bueno, pues ahí está. Entonces, y luego Instagram un día, pues ahora hace un año, año y medio, no lo sé, sí, por ahí, no más, año y poco, año y medio. Coge de repente y le veo a Aitor, al hijo mayor, que está ahí tal, y digo, ¿qué es eso, tantas fotos y tal? Digo, esto es Instagram, esto es la nueva, una red social, tal, no sé qué, no sé cuántos, es tan tontería, tal, no sé qué. Y dice, va, mira, tengo 700 seguidores. Me dice, digo, mira, no monto yo Instagram porque te voy a ganar en un pispás, me cachi la mano. Ahora ya estás tú, tal, no sé qué, bueno, o sea, ahora tendré 9.000 o no sé cuántos, o sea, tampoco le hago mucho caso porque creo que pongo cosas cuando tengo algo que decir, algo que poner, pero sí tengo claro que tengo gente, o sea, la gente que me sigue se da cuenta de que cuando digo es porque digo, no porque realmente dice, no, lo pone buenos días Madrid o buenos días España, sí, ya sabemos que es buenos días, ¿dónde se está el sol, la ostra? O sea, que, pero bueno, entonces pongo cosas cuando creo que lo tengo que poner porque hay que darle mucha importancia a las redes sociales y el mensaje ha de ser un mensaje también responsable muchas veces. La responsabilidad es importante cuando se nos sigue gente. Ayer nos dieron este premio, muchas gracias a 5 al día, ¿eh? Felicidades, os lo merecéis. Sí, son muy majos estos chicos, o estas chicas, porque son todas chicas, así que... Ah, sí, pues os merecéis. Además, el logo muy chulo. Muy chulo, muy sí. chulo, muy chulo. Vamos a la tele. A la tele. Qué jovencito, ¿eh? Oye, tengo, sí, ese, pues fíjate, además yo creo que... El fogón y la vida. El fogón y la vida. De las pocas chaquetillas negras ahora que he visto ahí, que he tenido, ¿y sabes por qué? Te voy a ser sincero, esa chaquetilla negra tiene una historia. Yo siempre voy vestido para mí la cocina es blanco, o sea, lo siento mucho. No asocio otros colores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente me vinieron de la firma de chaquetillas que yo llevo, me gusta mucho, me dice, oye, Richo, como siempre nos compras tal, ¿te apetecería un día ser el modelo del catálogo para toda Europa, tal, no sé qué? Joder, eso es el modelo a quien no le gusta. Y dije, hasta me peiné ese día y salí. Dije, entonces coge... Tenía más pelo, ¿eh? Sí, me viene el francés y me dice, esto, y me saca una chaquetilla negra. Y digo, no, lo siento, yo solamente blanco. Y dice, es que tú eres cocinero del siglo XX. Yo cago en la leche, dame la chaquetilla, la hostia, trae, me la pongo. Me ha llamado antiguo el cabrito en las narices. O sea que, ay, sí señor, Cocineros al Volante. Ahí es donde abrí Twitter. Televisión Española ahí. Sí, con Paula y con Alex, o sea, qué majos mis compañeros. O sea que... Sí, y esta también, a ver. Sí señor, la aleta gourmet. O sea que además... Si es que estás por todo el mundo. Esa es muy buena, la aleta gourmet. Mira, tú lo que estás haciendo es, era un recorrido, que estamos haciendo recorridos de en torno, a ver, yo corro, ya te digo, maratones, por supuesto, ultramaratones, es decir, carreras de 24 horas, de 100 y pico kilómetros, o sea, me gusta, ¿no? Entonces, esto que era juntar dos puntos de la geografía española, que a la par que tú vas encontrando, o sea, vas enseñando lo que es España, llegas al final y te das un homenaje, pero lo bonito, hemos querido enseñar a la gente qué es lo que va ocurriendo por el camino, lo que te vas encontrando, un producto, no sé, pimentón, magdalenas, o sea, un montón de historias, ¿no? Entonces, lo bonito ha sido la historia. Y hay una anécdota que el primer día llegamos tarde a un sitio y lo que hicimos fue la grabación al revés. En vez de empezar grabando corriendo y terminar el homenaje,
empezamos con el homenaje y era en Astorga y era un cocido maragato. Y estaba cojonudo. Y comí un plato y comí otro plato y de repente dicen en producción, venga, y ahora a correr. Iba así y le dije al que conducía la furgoneta, claro, porque tienes un equipo del copón de gente, compañeros luego detrás, tal, y dije a la furgoneta, vete pegándome golpes para que vaya rodando porque me Cristo malo que se mueva. A lo mejor te llama Calleja para hacer un planeta Calleja de estos que hace él. Sí, pues tengo que perder los 4 kilos porque si no, no le sigo a Calleja. Vamos a hacer un sorteo en Urrecho, una comida para 2 personas en una de las casas de Íñigo. Así que atentos a las redes sociales, que va a funcionar fenomenal esto, ya verás tú. Hoy en los espirituosos vamos a ir un poco corriendo, hay que también estar con la gente de las bebidas espirituosas que lo están pasando mal y vamos a apoyarnos entre todos. Yo creo que hay que apoyarse entre todos porque así esto funcionará mejor. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir muy rápido ya al final. El más cachondo del sector es otro que vas a ganar tú, pero lo que pasa es que son 5 preguntas. ¿Sí? ¿Cuánto dinero ganas al año? Al año, pues mira, te voy a ser sincero que no lo sé, porque como al final lo único que estoy haciendo es montar restaurantes, pero no tengo ni idea. Esta es buena. ¿Cuál es la persona más atractiva del sector para ti? La más atractiva, el que más hace disfrutar a las personas con su comida. Es decir, cuando tú has comido algo que te ha provocado sensaciones... Toca la bocina, que no te atreves con tu mujer. Es que no está en el sector mi mujer. ¿Cuál es? Bastante con aguantarme. ¿Cuál es la mayor cagada si has tenido alguna empresarial así que has... La mayor cagada empresarial, hombre, muchas, porque al final lo que haces es aprender de tus propios errores, pero no me acuerdo de ninguna importantísima así que haya sido para contar como anécdota o lo que sea, pero bueno, pero muchas, al menos microcagadas todos los días, gracias a Dios, porque de eso aprendemos. Bueno. Oye, ya estamos al final, el cerdito se lo han llevado, no puedes echar, ya tendrás que venir otro día, ahora que te sabes el camino. Vamos a invitar a todos tus colegas a que vengan, a Martín, a Rodrigo, a quien quieras. Sí. A ver, yo creo que, Martíncho, por supuesto, tienes, mira, aquí estamos los dos, me cachi la masalada, quito la pierna y aquí nos metemos los dos tranquilamente. Eso sí, yo os garantizaría, si viene aquí Martín, prepararos que tú no haces ni una sola pregunta. Os vais a pegar unas risas del copón, o sea, es increíble. Bueno, esperamos. Y si no, también, yo a otro que soy íntimo amigo y que creo que encaja muy bien en esta manera de cómo hacer las preguntas, de cómo hacer, y de ese apoyo hacia todo lo que es el sector agrícola, todo el sector ganadero, todo, o sea, sería, por supuestísimo, Rodrigo de la Calle. Rodrigo, te espero aquí también, me cachi la masalada, aupa ahí. Bueno, pues muchas gracias por venir, Íñigo. Un placer tenerte. Sabía yo que me iba a divertir hoy, así que... Pero ahora que hemos empezado... Pero esto no puede ser. O sea, ahora que voy empezando a calentar la garganta a hablar, ¿cortamos? Aquí seguimos hablando, ¿eh? Aquí seguimos hablando. Pero bueno, oye, que he estado encantado, que ha sido un auténtico... Ese es el regalo que tienen todos nuestros invitados, la taza de la costelera. Por Dios, me encanta. Un placer tenerte aquí. Me encanta. Mira, esto... Para desayunar todas las mañanas. Esto, ¿sabes lo que es para mí? Un regalazo. Te lo juro que esto es cierto. Todas las mañanas, desde el año 91, no sé por qué, o sea, en el año 91, o sea, me levantaba seco. Es que me acuerdo del año 91, porque fue también la guerra del Golfo, tal, me levantaba seco. Entonces, me acostumbré a beber desde el año 91 1 litro de agua todos los días. ¿Tú sabes el estrés que es llenar 4 vasos de 250 centilitros y te los bebes? Las jarras tienen 333, por lo tanto, ahorro el tiempo de llenar un vaso y beber. Por lo tanto, todas las mañanas, 3 jarras de agua bebo a primera hora. Así que esto es un regalo para mí, siempre bebo agua en jarra. Muchas gracias por venir. A vosotros. Gracias a todos los que nos siguen y nos vemos la próxima semana. Atentos todos al sorteo de la comida en Urrecho. Gracias a Espirituosos, gracias al equipo y salgo corriendo que me voy a otro salado. ¡Hasta luego, familia! Un placer. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Felipe Vila, soy el presidente de esta casa, del Colegio de Veterinarios de Madrid, y lo primero que quiero es darle la bienvenida a los que no hayan estado aquí, y a los que hayan estado, pues encantado de que estén aquí nuevamente. Como pueden comprobar, tenemos unas instalaciones pues francamente buenas, y luego van a tener además de la oportunidad de conocer nuestros jardines, que están francamente bien, en una zona pues bastante privilegiada de Madrid. Dice el ministro, la Espinosa lo es, y tanto que lo es.
si hoy hubiéramos tenido que comprar esto sería imposible. Sí. Bueno, yo simplemente pues agradecer primero, por supuesto, a Ricardo Miguel Áñez que haya querido hacer aquí, como otras muchas veces, esta jornada tan, yo diría, tan no solo tan interesante, sino tan necesaria, ¿no? Y bueno, pues Ricardo ya nos conoce hace mucho, somos amigos y realiza aquí muchas actividades de ese conjunto que él tiene montado, que abarca todo lo que hay en el sector alimentario, en la alimentación y más allá. Entonces, Ricardo, enhorabuena. Es verdad, es que es verdad, lo digo con cariño, pero es cierto que yo creo que hace una labor encomiable, ¿no? Y también pues agradecer, como no, a don Jaime Lamo de Espinosa, al ministro. Me gusta llamarle ministro, porque han pasado muchos años, fue un buen ministro y dejó una buena impronta. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues le agradecemos que esté aquí. Él ha estado en esta casa ya varias veces y siempre, la verdad es que siempre imparte doctrina, o sea que él siempre fundamenta mucho sus ponencias y siempre aporta ideas también, que es importante. Y también pues doy la bienvenida a los directores generales de las cooperativas agroalimentarias y de FENACORE, que es tanto como decir las comunidades de regantes, ¿no? Bueno, pues hablando, claro, de las comunidades de regantes, ¿de qué se va a hablar aquí hoy si no es del agua y la alimentación, como habéis querido titular a esta jornada, ¿no? Yo no soy experto en esto, por lo tanto poco puedo decir, pero sí una cosa. Es verdad que el agua es imprescindible para la vida, es imprescindible para la alimentación, porque si queremos tener alimentos tendremos que tener agua para producirlos, tanto en las producciones agrícolas como en las producciones ganaderas, que parece que los datos indican que la pluviometría año a año va disminuyendo y que el proceso de desertización en España va aumentando y parece que eso no va a parar, no va por buen camino y por tanto los recursos hídricos de las cuencas fluviales cada vez serán menores, aunque este año sea una excepción y haya habido unos meses aquí que estábamos comentando antes francamente buenos, ¿no? Pero eso no es la generalidad. Por tanto, yo creo que sí que es verdad que se tendrá que hacer un esfuerzo muy grande en España por racionalizar todos los recursos, no solo el agua de las cuencas, también las aguas regeneradas, el agua de las desaladoras, en fin, las aguas subterráneas, la contaminación del agua. Es decir, yo creo que todos esos son temas que requieren un análisis profundo y ojalá, le decía yo al ministro, a nivel, digamos, de gobierno, a nivel político, si se pueden hacer cosas, y él ahora nos lo contará, no lo veía como muy factible, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos yo creo que los sectores sí que tienen que levantar su voz y decir cómo ven las cosas, ¿no? Porque yo creo que los políticos es verdad que tratan de legislar a muy corto plazo, porque a largo plazo no los interesa, pero bueno, yo creo que los sectores sí que tenemos que levantar la voz para decir cómo están las cosas y, en nuestra opinión, por dónde se debe caminar. Así que nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos ustedes y a todos los ponentes, don Jaime. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Felipe. Estamos en la Casa de los Veterinarios, de los Veterinarios de Madrid, pero este encuentro que hoy se organiza también es un poco vuestro, porque vosotros fuisteis de las primeras organizaciones que apoyaron la campaña Si yo no produzco, tú no comes, que es donde se marca esta jornada. Les hemos dejado a todos un pin. Jaime, también te invito a ti a que te lo pongas. Si yo no produzco, tú no comes, que es la campaña que lanzamos el año pasado. Me decía el otro día un hombre de la distribución, dice, la que has liado con la campaña, dice, ¿ya has sacado los tractores a la calle? Y digo, no, nosotros no hemos sacado los tractores a la calle. Nosotros simplemente lo que hacemos con la campaña Si yo no produzco, tú no comes, es tratar de contarle a la sociedad y explicar a los consumidores la realidad de la producción de alimentos, y lo hemos hecho desde el 16 de octubre que lanzamos la campaña y lo seguiremos haciendo durante todo este año. Y uno de los temas más importantes desde mi punto de vista
en este caso como alumno de don Jaime, que fui en su día ingeniero agrónomo, pues es el agua. Para mí el agua es un pilar fundamental que, como bien has dicho, Felipe, pues solamente se le da importancia, o solamente se habla de él, mejor dicho, cuando hay problemas, y que pues nuestros políticos o nuestras administraciones públicas pues deberían de prestarle más atención y desarrollar políticas con mayúsculas que ayuden a generar infraestructuras que permitan tener agua para alimentarnos y para producir alimentos, porque es una condición necesaria el hecho de que el agua se utiliza para la producción de alimentos. Bueno, como eso es importante, esta jornada la dedicamos al agua, ya dedicamos otra en Ciudad Real. Gracias, por supuesto, Felipe, como siempre, por dejarnos vuestra sala para hacer aquí este encuentro. Gracias también a FENACORE, en la figura de su presidente, por colaborar con nosotros en esta organización, y por supuesto también a Gabriel Trenzado, que es el director general de Cooperativas Agroalimentarias, con quien lanzamos esta campaña el 16 de octubre y bueno, al que le voy a dar la palabra para que también nos dirija unas palabras. Cuando quieras, Gabriel. Muchas gracias, Ricardo, y encantado de estar aquí con todos vosotros. La verdad que Ricardo ha comentado todo lo que podía uno decir, ¿no? Pero como director general de Cooperativas Agroalimentarias y como la organización en la cual tenemos a todos los productores, agricultores y ganaderos, quisimos lanzarnos con esta campaña como una iniciativa de intentar que el sector sea un ara para comunicar a la sociedad. Yo creo que vivimos desde los últimos, creo que no 10 años, pero sí que la última Comisión Europea, ¿no? Y concretamente con el Pacto Verde, pues una situación en la cual todos reconocemos que hay unos retos a nivel de cambio climático que impactan directamente a nivel productivo y que, sin embargo, estamos trabajando en base a una especie de emergencia climática que nos ha perdido un poco el foco sobre el conocimiento y cómo afrontarlo. De tal manera que hay iniciativas legislativas que no abordan en cómo conseguir estos resultados de manera práctica y al final estamos con una especie de cacofonía, y de ahí la necesidad de comunicar a la sociedad realmente de lo que estamos hablando. No estamos hablando solo de agricultores y ganaderos, estamos hablando de producción de alimentos, que es lo que ha sido la política agraria en los últimos 40 años. Y sin alimentos no hay sociedad, como decía el lema de ingenieros agrónomos, sin ni agricultura ni IRI, pero es que sin agua pues no hay alimentos. Así que esto tan sencillo es el reto que tenemos con esta campaña. Sentarnos, hablar con conocimiento y meter en esa ecuación de conseguir objetivos ambiciosos que todos aspiramos como sociedad, pues meter estos elementos de racionalidad y de conocimiento y ser prácticos. Porque desde el activismo difícilmente se va a poder hacer política y difícilmente vamos a poder obtener resultados y todos vamos a ser perjudicados por esta situación. El agua es un elemento fundamental. Las tractoradas que hemos tenido han cambiado de visión radicalmente. Lo he visto en las últimas semanas que he estado visitando diferentes partes de España. Les ha cambiado la cara a todos los productores. 200 litros en Andalucía, 180 litros en Extremadura. Es decir, ha dulcificado bastante, con lo cual no solo es fundamental para las producciones, sino que con agua y con una buena gestión del agua se ven los problemas de otra manera. Así que trabajemos con conocimiento, teniendo en cuenta el reto que sin duda alguna es grandísimo, y eliminemos el debate de blanco-negro, de mucho-poco, y aportemos conocimiento e instrumentos para obligar al legislador y a los políticos a que tengan una visión más a largo plazo, porque hasta la fecha lo único que han hecho de este tema no se habla, que es muy problemático. Pues ha llegado el momento de hablar porque ya no tenemos más remedio. Bienvenidos y espero que tengáis una buena jornada y atentos a escucharles. Muchas gracias, Gabriel. Pues a continuación le voy a ceder también la palabra al presidente de FENACORE, a Juan Valero, que también es miembro de la campaña y, por tanto, agradecemos también el apoyo de FENACORE. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por organizar la jornada y por organizar y promover de alguna manera esta campaña de
si yo no produzco, pues tú no comes. Que la verdad es que es especialmente necesaria porque el sector primario, los agricultores, los veterinarios, los ganaderos, el sector primario de la vieja Europa lo tiene difícil para competir en un mundo global. Se han abierto los mercados, se ha globalizado el mercado y se han abierto las fronteras. Eso sin duda favorece el crecimiento económico, favorece la eficiencia, favorece la productividad, es bueno para la economía. Pero un mercado global debería exigir que se globalizaran y que se hicieran también homologables las normas laborales, las normas ambientales, las normas fitosanitarias. Es decir, si estamos hablando de globalizar el mercado, tendría que ser en unas condiciones homologables o parecidas para que la vieja Europa, que tiene unos sobrecostes importantes por todas estas razones, pues pudiera competir, ¿no? Y eso, la verdad, es que cada vez lo tenemos más difícil, ¿no? Claro, en una jornada como esta, hablando de agua y alimentación, y siendo yo presidente de la Federación Nacional de Regantes, pues, hombre, no tengo más que poner en valor un poco el papel de los regadíos para la alimentación, ¿no? Tanto a nivel de España como a nivel mundial, que es básico. La verdad es que yo sé que luego Jaime lo contará con todos los detalles, pero la población mundial está creciendo, hay que alimentarla, la tierra disponible para producir alimentos pues no puede crecer porque no vamos a estar haciendo deforestación, con lo cual con la tierra que tenemos que producir más alimentos y eso pasa necesariamente por el regadío. El regadío que produce de media en España una hectárea de regadío 6 veces más que una hectárea de secano y, por lo tanto, es imprescindible para incrementar esa productividad que es absolutamente necesaria porque seguimos teniendo un problema con la alimentación, ¿no? Yo creo que el regadío es imprescindible desde ese punto de vista estratégico de ordenación del territorio, desde el punto de vista económico y social, pero también porque el secano fundamentalmente casi es de monocultivo o de cambias el tipo de cereal que produces, pero el regadío permite perfectamente adaptar las producciones al mercado, permite adaptar las producciones a la industria agroalimentaria. Tenemos aquí a las cooperativas. La industria agroalimentaria en España es prácticamente la industria más importante y del PIB, bueno, pues junto con algunas otras, el turismo, los automóviles, pues prácticamente es la industria más importante que está diseminada por todo el territorio de España y es básica, ¿no? Pero luego yo creo que a mí me ha sorprendido cuando han salido todas estas tractoradas que ha habido la opinión pública ha acogido con comprensión, incluso hasta con aplausos, a los tractores que muchas veces estaban generando molestias también a los ciudadanos. Y a mí eso me parece muy importante porque tenemos que ser capaces de conectar emocionalmente con la gente del campo. Yo, si os preguntara a los que estáis aquí, ¿quién vive en el campo? Bueno, pues habréis venido casi todos de Madrid, pero ¿vuestros padres vivían en el campo y vinieron aquí a Madrid? ¿O vuestros abuelos o vuestros bisabuelos? Bueno, es que a mitad del siglo XX la mayoría de la población era población rural. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser leales con esos orígenes que tenemos todos, que todos al final, con más generaciones o menos generaciones, pero venimos del campo y tenemos que darle una salida al campo español. Y para eso, desde luego, pues estas jornadas y estas campañas nos tienen que ayudar. Así que enhorabuena y muchas gracias por la organización. Pues muchas gracias, Juan. Vamos a dar paso ya a don Jaime.
yo no me atrevo a presentarte, pero no, estaríamos mucho tiempo pues, si leyéramos el currículum que tienes, y yo creo que no lo vamos a hacer. Simplemente decir que eres doctor, ingeniero agrónomo y economista, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, y bueno, pues para todos los agrónomos de las últimas generaciones, al menos de la parte de economía, que era donde nos dabas clase, pues un referente, y como decía Felipe, pues también en la época en la que tuviste la responsabilidad ministerial, pues yo creo que todo el mundo tiene un buen recuerdo de esa época y de todas las normas y de todas las las infraestructuras y todo lo que pusiste en marcha. Así que suficientemente capacitado para poder hablar de este tema tan importante, y por tanto por eso nos hemos acordado de ti, Jaime, y será un placer escucharte. Si queréis podéis escucharle desde aquí o desde allí, como vosotros queráis, como estéis más cómodos. Gabriel, Juan, Felipe. Yo, si quieres me quedo yo acompañándote, Jaime, para no dejarte solo. Y así ellos pues... La ponencia la hemos llamado El agua es alimentación, el agua es vida. Y ya, pues, te doy la palabra, Jaime, y adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Colegio de Veterinarios, muchas gracias a Felipe, a Ricardo, a Javier y a Juan por sus amabilísimas palabras introductorias y de presentación. Muchas gracias por invitarme a estar una vez más en esta sala, a la que le tengo enorme aprecio, porque hace año y medio aproximadamente fui nombrado académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, cosa que en el caso de los ingenieros agrónomos debe ser un caso bastante singular, pero a mí me produjo una satisfacción y un honor muy grande, y por eso volver a estar aquí pues me satisface enormemente. Se me ha pedido que hable del agua. Yo el agua, tengo que decir que es un tema que me preocupa desde hace muchos años. Hace ya lo menos 25 años, bueno, yo me eduqué con dos grandes intelectuales agrarios de fondo. A medida que estudiaba la carrera de agrónomos y al mismo tiempo la carrera de económicas, yo iba viendo que había dos figuras que estaban siempre presentes en las intervenciones de algunos profesores. Uno era Jovellanos y el otro era Joaquín Cosa, separados un siglo casi, pero los dos fueron los grandes padres de la agricultura moderna. Cuando Jovellanos vive, estamos todavía con unas hambrunas enormes, estamos con una España vaciada, hay pocos agricultores, el hambre es, como digo, muy generalizada, se produce el motín de Esquilache, que luego le hemos llamado de los chambergos y de las capas y los cuantos tal, pero era un motín de hambruna, de una hambruna feroz, y que dominó en aquel momento España, y Jovellanos lanza su famoso informe sobre la ley agraria, en donde, en esencia, dice que para hacer una buena política agraria hay que hacer dos cosas. Una, no entorpecer las leyes agrarias y, por tanto, no generar estorbos. A mí me llamó muchísimo la atención la palabra estorbos, que la utiliza mucho. Y su obsesión es que si se hace una ley agraria en favor de lo que sea, por favor, no le empiecen a introducir la administración estorbos. Lo podría aplicar a la vida de hoy de la administración pública con toda facilidad, porque basta que un ministerio saque una ley o produzca una determinada reglamentación para que empiecen a aparecer los estorbos generados por el resto de las administraciones públicas, de tal modo que vivimos en un mundo pues
en fin, muy controvertido desde ese punto de vista. Yo me obsesionó en aquel momento Jovellanos y me obsesionó Joaquín Costa. Joaquín Costa porque fue el padre del regeneracionismo agrario, porque es el padre de la política hidráulica en todas sus expresiones, y porque realmente sin él mucho de lo que se hizo en Aragón y que condujo a una política de regadíos en el mundo, en toda España, no se hubiera producido jamás, jamás. No debemos olvidar que, ahora que tenemos la guerra de Ucrania, desde hace desgraciadamente ya más de 2 años, Joaquín Costa decía que a él le sorprendía por qué los trigos producidos en Aragón, cuando bajaban por aquellas carreteras con los carromatos, carreteras por no decir otra cosa, caminos de rueda, llegaban a Barcelona, aquellos trigos valían en Barcelona, se vendían en Barcelona a precios superiores a los precios a los que llegaban los trigos de Ucrania a Barcelona. Y a él aquello le llamaba mucho la atención, es decir, aquellos señores que estaban allí lejanos, con un mar por medio, con todo el Mediterráneo después, cuando llegaban a Barcelona tenían unos precios colosales. Y sin embargo, los trigos que tenían que bajar desde Aragón llegaban a unos precios no competitivos. Y entonces fue cuando pensó que si aquellos trigos, en lugar de ser en secano, se produjeran en regadío y a rendimientos 6 veces mayores en riego que en secano, probablemente la competencia sería factible. Luego, hay 2 autores cruciales y muchos más que nos van conduciendo al mundo del riego. El agua hoy se dice que es más que oro, porque es una fuente de vida y porque no hay agua suficiente para una humanidad que alcanza ya los 8.500 millones de habitantes y que vamos camino de estar en cerca de los 10.000 en muy poco tiempo. Esa población necesita alimentos. Y cuando digo esa población de 10.000 millones, no estoy hablando de Cuenca o estoy hablando de Francia, estoy hablando del mundo entero. En el mundo entero, en este momento, hay hambre, y hay mucha hambre. Luego daré algún dato para que nos demos cuenta de lo que nos ocurre. Crecemos además con una población mundial que crece a una tasa del 1% anual acumulativo, es decir, 80 millones de personas por año, lo que supone un desequilibrio adicional en los suministros. Necesitamos más alimentos, y de modo muy especial en grandes territorios como son África y Asia Menor. Pues bien, para todo eso, yo decía cuando era ministro de Agricultura que la agricultura española sería de riego o no será, y lo fue y se cumplió, y luego daré algún dato. Y sigo diciendo hoy que el agua es un recurso escaso, y ese recurso escaso nos afecta a todos y debe ser, digamos, administrado correctamente para que podamos no poner en peligro la seguridad alimentaria mundial. La FAO ya en el año 2022, yo tuve la ocasión de presidir la FAO en el 79, la FAO en el 2022, bueno, y ya entonces produjimos una serie de documentos en relación con el llamado PMA, Programa Mundial de Alimentos. La FAO en 2022 ya decía que el gran objetivo prioritario de la humanidad debía ser la alimentación. Y yo desde ese punto de vista vengo defendiendo, y lo dejo caer aquí para que ustedes lo piensen y lo piensen bien, que todas las teorías del cambio climático, de los gases de efecto invernadero y de un conjunto de cosas no deben prevalecer sobre el objetivo de la seguridad alimentaria mundial. Este es el primero, alimentar a las personas. Luego veremos cómo lo podemos hacer. Pero claro, cuando se habla de que los gases de efecto invernadero son aproximadamente un 12% en el mundo de la agricultura, del cual aproximadamente un 4% es lo agrícola y un 9, 10, 11% es lo animal, y de ahí empiezan a salir
voces sin parar, las últimas las de nuestro exministro de Consumo de hace poco, pidiendo el no consumo de carnes, pues estamos poniendo en riesgo la alimentación mundial por un mal criterio usado, que es que prevalezca el efecto gases y efecto invernadero sobre el tema de la alimentación. El director general de FAO, Alexander Mueller, nos decía hace poco que el agua es clave para la seguridad alimentaria y que había que cubrir la creciente demanda de alimentos del modo que fuera posible. Yo quiero decir una cosa, el agua, no nos estamos dando cuenta. Yo llevo estas hojas que veis aquí en rojo, que son pues, más de media docena, son notas que llevo tomando desde este verano sobre las sequías y la falta de agua a nivel mundial. El río Colorado era el gran río norteamericano y estaba construido de tal modo que está dividido como en 5 partes en una zona interior, de las cuales una tiene que abastecer a Las Vegas, otra está previsto que abastezca a California, etcétera, etcétera. El río Colorado se está quedando sin agua. Se está quedando sin agua. Y como consecuencia de eso, empieza a haber problemas en Las Vegas, porque Las Vegas es una ciudad nacida de las aguas del río Colorado. Y hoy empieza a no tener aguas. Y para poder tener aguas, está llegando a un acuerdo con California, en virtud de la cual ellos le hacen a California plantas desalinizadoras en California, y a cambio de eso, los derechos de California sobre el agua del río Colorado se los cede a Las Vegas. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que estamos en un problema, en este momento, angustioso de aguas y que nos está produciendo problemas muy serios. Malta no tiene agua. Malta está en este momento suministrándose gracias a plantas desalinizadoras. Y Arabia Saudí, que naturalmente uno imaginaría, llamándose Arabia, una zona de sequía, está produciendo grandes cantidades de agua, merced a las plantas desalinizadoras, para producir alimentos. Y me dirán ustedes, no puede ser, porque cuando se produce agua con plantas desalinizadoras, el coste del litro de agua es tan alto que hace inviable la producción alimentaria. Bueno, pues no es así cuando eres Arabia Saudí y la energía que utilizas para que las desalinizadoras produzcan agua es petróleo del que tú tienes a bajo coste y a escasa profundidad. Por tanto, el mundo del agua en este momento es un mundo muy complicado y que empieza a interrelacionarse de un modo distinto a todo lo que hemos conocido. Yo creo que tenemos que ser conscientes de en qué país vivimos y qué podemos hacer para que podamos sobrevivir con facilidad. La superficie cultivada durante los últimos años ha crecido un 12%, pero la producción agrícola a nivel mundial, pero la producción agrícola mundial se multiplicó por 2,5 o por 3, y hoy, en este momento, se generan conflictos mundiales por hambrunas que dañan a poblaciones. Que Marruecos esté expansionando sus formas de riego, sus tierras de riego, es un hecho notable. Que España esté ayudando a que ese proceso se produzca es aún más notable. No haré más comentarios que ese. Que Arabia Saudí esté en la forma que lo he contado, pues ya lo he dicho. Que China esté en la misma situación, estamos igual. Pero el agua es tan problemática que Afganistán está haciendo un río de 285 kilómetros de longitud para poder llevar agua de un extremo al otro y poder ampliar en 500.000 hectáreas sus superficies de hectáreas regadas. Hemos estado a punto, y en España
casi no se ha escrito sobre ello, de contemplar una guerra, no diré que mundial, pero una guerra muy terrible, como consecuencia de algo que voy a contar. No sé si ustedes saben que Etiopía, país al norte de África, justo en la cabecera del Nilo, no tiene salidas al mar. Pero es un gran país industrial, produce muchísimos elementos, componentes, etcétera, tal de tipo industrial, pero no tiene energía. Y por esa razón Etiopía, hace ahora unos años, construyó la llamada presa del Renacimiento, que no tiene nada que ver con el Renacimiento nuestro, el europeo, el italiano. Tiene que ver con el renacimiento de la vida en Etiopía. La presa era tan grande que mientras que se llenaba, naturalmente el agua no seguía pasando la presa y bajando a la corriente del Nilo. Empezó a llegar poca agua en el Nilo inferior. Egipto se rebeló frente a Etiopía y estuvo a punto de haber un conflicto bélico de una extraordinaria importancia. ¿Cómo lo ha solucionado Egipto? Ampliando las superficies de riego del delta del Nilo para poder disponer de más superficie de tierra regable con la cual alimentar a Egipto. Pues bien, eso que estoy contando de todos estos países está pasando en todo el mundo y está pasando en todo el mundo de un modo muy, muy singular. Pues bien, pasemos un poco a lo que es las fuentes del agua. ¿De dónde podemos tener nosotros y los demás fuentes de agua? Fuentes de agua, en alguna medida, posibles y nuevas. En primer lugar, por el aprovechamiento de aguas residuales regeneradas. Este es un tema muy complicado y muy discutido. Hoy mismo viene en la prensa si Madrid podría aplicar aguas residuales regeneradas para el consumo de agua potable en Madrid. Claro, ante eso uno, en fin, pone las manos así en el cielo. Pero ese es un tema que está generándose a nivel mundial y que, como digo, está planteándose en este momento a nivel Madrid. Segundo, reforzar las capacidades de almacenamiento. Ustedes leerán últimamente en muchos periódicos que desde el MITECO, desde el Ministerio nuevo, que controla las aguas y controla la energía, las aguas antes estaban en agricultura, primero estuvieron en fomento, pero con Isabel García Tejerina, por ejemplo, estaban en agricultura. Las aguas hoy no están en agricultura, no están en planas, están en el MITECO, que es quien controla. Pues bien, MITECO está permanentemente defendiendo la necesidad de ampliar lo que se llaman los caudales ecológicos. El caudal ecológico es que no se pueda bajar por debajo de determinado nivel para que los peces puedan vivir en libertad y sean felices, pero, naturalmente, en la medida en que los caudales ecológicos suben y se reglamentan así, los caudales disponibles para riego se reducen y, por tanto, tenemos ahí unas limitaciones en los riegos que nos vienen desde el MITECO y que son peligrosas y que son contrarias a lo que defiende hoy la Unión Europea. Paolo de Castro, persona a quien yo conozco mucho, comisario de Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, un hombre inteligentísimo, publicó en España un libro hace ahora 15 años titulado Demanda de hambre o Pasión de hambre, una cosa así. Él dice, hay fondos europeos, dice Paolo de Castro, para construir más embalses y para hacer frente a la escasez de agua. Llover sigue lloviendo. Lo que ocurre es que mucha de esa agua acaba desembocando en el mar. Y tiene razón. Era ya Jovellanos el que decía que el agua no podía desembocar en el mar. Y era ya Joaquín Costa el que decía que el agua no podía desembocar en el mar, que teníamos que aprovecharla. Pues nos lo dice Paolo de Castro ahora, en pleno 2023, porque esto se hace en 2023 justo. Y
Eso significa que necesitamos más reservas de agua. Necesitamos hacer más pantanos, probablemente más pequeños, porque el cambio climático está produciendo irregularidades en las pluviometrías. Antes sabíamos que en tal época nos llovía. Yo me acuerdo en Requena, cuando yo pasaba el mes de agosto y parte de septiembre ahí, que en septiembre siempre sabíamos en qué fechas nos caía un granizo y lanzábamos aquellos cohetes antigranizo contra ellos, pero siempre caían en las mismas fechas. Eso ha desaparecido. El cambio climático lo ha alterado todo, pero no ha alterado una cosa. Hace un mes estábamos en una sequía espeluznante y en la Semana Santa nos ha llovido tal cantidad de agua, que los embalses se han ido recreciendo todos. Yo tengo por aquí, creo, aquí está. ¿Ven la raya roja? Ese es el aumento en la capacidad de lo que han embalsado los pantanos españoles en el periodo que va prácticamente desde un poquito antes de Semana Santa a después de Semana Santa. Pues bien, hay que reforzar la capacidad de almacenamiento y, por tanto, tenemos que luchar todos para que no se siga el Miteco empeñando en reducir presas, reducir azudes y pensar más en los pececillos que circulan por los ríos que en las actividades reales de la economía. Tenemos que pensar también en el uso agrario o urbano del agua de las plantas desaladoras. Las plantas desaladoras nacen en España, en Tenerife, y nacen hace muchos años, y se han convertido en la esencia de los regadíos canarios y de la producción canaria agrícola, gracias a las desaladoras. Son unos grandes expertos y son los que nos trajeron después las desaladoras hacia España. Pero bien, las desaladoras para nosotros es una gran solución. Si tenemos 7.600 kilómetros de perímetro marítimo, tenemos 7.600 kilómetros de perímetro donde poder instalar desaladoras. Eso sí, hay que saber, ya lo he dicho antes, que la desaladora tiene un coste muy alto de producción del metro cúbico de agua y, por tanto, la energía que hay que utilizar para producir esa agua desalada tiene que ser una energía económica, porque si no, no podemos regar. Podemos utilizar el agua, y esto es muy importante, para el turismo. Gran parte de las desaladoras que están hoy en las zonas de Alicante se utilizan para el turismo. Gran parte de las aguas desaladoras que se utilizan hoy en España se utilizan para la industria y se utilizan para la vida urbana, pero en muy poca cuantía para el mundo agrario. Pero si podemos llevar esa parte para lo que acabo de decir y dejar el resto de las aguas para el agua de riego, tenemos asegurado el riego como gran solución. Por tanto, tenemos que tener la tranquilidad de que podemos hacerlo con facilidad. El regadío en España representa el 22% de la superficie cultivada, aproximadamente, pero genera el 65% de la producción final agraria. Por tanto, con el 22% generamos el 65%. En 2022 alcanzamos un superávit en la balanza comercial de 19.000 millones de euros, cuando yo era ministro, 40 años, hace 40 años, desgraciadamente, pues lo que teníamos era un déficit comercial tremendo y hemos pasado a un superávit. Esta es la historia de Costa, Jovellanos, etcétera, tal, que a lo largo de los siglos van empujando al riego. Y llegamos al siglo XX con una superficie reglada de casi 3,84 millones de hectáreas. Hoy el 100% de la población rural o urbana está censada con acceso a agua potable saludable. Y eso es un gran éxito de la política de riegos en España. Si desglosamos
eso, podríamos encontrarnos con que una buena parte corresponde a hortalizas, 10.700 millones de euros, y otra parte corresponde a fruta, 9.375 millones de euros. Me refiero a la parte de balanza comercial que me refería antes, que está basada básicamente en frutas y en hortalizas. Y esas frutas y esas hortalizas se generan en una buena medida en un rincón de España, que es el rincón de Europa, que es concretamente Almería, Murcia y Alicante, el Tajo Segura. Pues bien, también sobre el Tajo Segura hay presiones constantes, permanentes, por parte del Miteco, para reducir las dotaciones de agua que se lanzan desde el Tajo, que es entre Peñas y Buendía, a través del pantano de Alpón, para que llegue hasta la zona del Tajo Segura. Pues bien, el Tajo Segura es una obra que la diseña Lorenzo Pardo, siendo ministro Indalecio Prieto en la Segunda República. Hace un diseño excepcional, diseño que lo acepta la República, diseño que es aceptado por el franquismo, diseño que se pone en marcha al final del franquismo y diseño que entra en funcionamiento en los primeros años ya de la transición. Yo estaba ya en el gobierno. Inaugura aquellas obras Joaquín Garrigues, que era murciano. Pues bien, ¿qué habíamos conseguido con eso? Habíamos conseguido llevar agua desde una zona que no tiene clima para producir a una zona que tiene el mejor clima del mundo para frutas y hortalizas. Pues eso, que es el trasvase Tajo Segura, hoy se pone en cuestión constantemente y se discute si se les debe mandar tantos hectómetros cúbicos por periodo, o tantos menos, o tantos otros, o tal. Y naturalmente hay un enfrentamiento en este momento entre el Tajo Segura y entre Peñas y Buendía, o digamos el Tajo. Pero no solo está ese enfrentamiento, es que ahora ha surgido otro. Y es que Castilla-La Mancha, como considera que el Tajo es suyo, pues considera que no debe ir tanta agua al Tajo Segura, sino que debe quedarse en Castilla-La Mancha. Con lo cual tenemos un problema, cada vez que hablamos en España de aguas, tenemos un problema de lucha entre territorios. Los territorios se enfrentan los unos a los otros. Hemos tenido y tenemos en este momento un problema de falta de agua en Cataluña. Lo que se llama la Cataluña interna tiene un déficit de agua tremendo, el mayor casi de toda España. Pues bien, se ha planteado sustituir ese agua y llevar agua a Cataluña para cubrir ese déficit con aguas de Valencia, procedentes incluso de desaladoras, cuando tienen el Ebro pegado, con unas dotaciones de agua excepcionales, porque el Ebro este año está echando agua al mar como no lo había echado nunca. Y sin embargo, la presidencia aragonesa, la presidencia catalana, Aragonés, no quiere aguas del Ebro, quiere aguas de Valencia. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es un contrasentido, pero desgraciadamente estamos en esa situación. Bien, yo creo, sinceramente, y dejo ahí una interrogante, que en la Constitución pienso a veces que nos equivocamos en algo, La Constitución dice que cuando un río afecta a una sola comunidad autónoma, la competencia sobre el río es de la comunidad autónoma. Pero si afecta a varias, es una competencia nacional. Yo, sinceramente, creo que la competencia sobre todos los ríos, afecte a una o a varias comunidades autónomas, afecte a lo que afecte, debería ser competencia absolutamente nacional y no competencias autonómicas. Porque yo tengo
y podría explicarlo aquí, pero en fin, no quiero aburrirles. Yo tengo el caso explicado por un ingeniero de caminos de una comunidad autónoma que no voy a mencionar, que cuando se planteó este tema, después de aprobada la Constitución, se dieron cuenta que por culpa de un afluente, ellos pertenecían a 2 comunidades autónomas y naturalmente querían tener el control del río ellos solos. ¿Y qué hicieron? Prepararon toda la documentación que había que presentar en el Ministerio de Fomento en aquel momento sin el afluente. El afluente desapareció. Yo tengo el informe en mi casa y tengo el informe de quien hizo el contrainforme, pero en aquel momento desapareció y sigue así. No se rectificó. Señal de que algo no hemos hecho bien y de que algo deberíamos cambiar. Pues bien, el Tajo Segura es una obra impresionante que debe mantenerse, que debe cuidarse, que debe respetarse y que no debería ponerse en discusión de ningún modo. Pero desgraciadamente, repito, está en discusión constantemente. Y la cuenca superior de donde nace el Tajo Segura, pues se sigue todos los días para saber en qué situación se encuentra. Yo sigo la estadística de embalses y les voy a dar un dato que tiene que ver con otra cosa sobre la que me voy a centrar y con eso voy a ir cerrando. José Borrell, cuando fue ministro de Fomento, defendió la teoría de las interconexiones de cuenca o de los trasvases entre cuencas en España. Lo apoyé enseguida. Creo que tenía toda la razón del mundo. Y la tiene tanto más cuanto más estudia uno lo que son las estadísticas de los distintos ríos y de las distintas cuencas. Por ejemplo, hoy tenemos un agua embalsada que es el 66% de la capacidad del embalse. Pues bien, tenemos más agua embalsada que hace 10 años y más agua embalsada que en el 23. Y sin embargo, vivimos bajo una especie de obsesión de sequía. Segundo, tenemos datos, que voy a dar datos de un cuadro que hice recientemente. Si yo cojo los pantanos, los embalses, en los cuales el agua embalsada es más del 50% de la capacidad del embalse, me encuentro con que tengo el Guadiana, capacidad 9.500, embalsada 3.800, porcentaje 40%. El Guadalquivir, tengo bueno, esos son para los niveles de menos del 50%. El Guadalete, el Segura, Galicia Costa y Cataluña Interna, que es la que está peor porque está con el 15-21%. Pero si cojo aquellos embalses en que el agua embalsada es más del 50% de la capacidad, me encuentro con que tengo el Ebro, que está sobrante, tiene el 71%, el Duero, que está en el 80%, el Júcar, que está en el 88%, el Guadalete, que está en el 51%, Galicia Costa en el 92%, Cantábrico Occidental 87%, Tinto el 79%, Cantábrico Oriental 93% y País Vasco Interno el 95%. Es decir, a los que les falta agua les falta el 32% y a los que tienen en exceso por encima de la capacidad embalsada tienen el 74%. Son 25.000 hectómetros cúbicos aquí y faltan 7.000 allí. Es que no podemos hacer un sistema de trasvases para, según las circunstancias y los momentos, llevar aguas de unos ríos a otros para poder nivelar. Es que con 25.000 hectómetros cúbicos que teníamos ahora, nada más terminar las lluvias de Semana Santa, no podríamos completar los 7.168 que faltan en los demás para que pasaran a tener más del 50%, con lo cual estarían todos en más del 50%.
Claro que podemos. Podemos y deberíamos hacerlo. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé. Pero además hay un agravante. En la medida en que estos ríos que acabo de mencionar, el Duero y el Tajo, son ríos que van a la mar a través de Portugal, y nosotros debemos cumplir el Tratado de Albufeira, significa que en la medida en que no aprovechemos esas aguas para llevarlas desde nuestros ríos a otros ríos nuestros, lo que estamos es regalándole agua a Portugal en cantidades ingentes. Y eso lo dicen ellos. Yo tengo libros, yo he vivido, los que me conocéis, he vivido no, pero he viajado mucho a Portugal, mi mujer es casi de origen portugués, su padre era diplomático y vivió ahí muchos años, y yo he comprado mucho libro en Portugal de todo tipo, pero entre otras cosas sobre esos temas. Bueno, pues el Tratado de Albufeira es reciente, pero el agua que nosotros vertemos en el Atlántico a Portugal, que ellos aprovechan antes de que llegue al Atlántico para sus propios riegos, es impresionante. ¿No podemos hacer una red de trasvases? ¿No podemos hacer una red de reequilibrio para mejorar esa situación nuestra? Yo, sinceramente, creo que sí y que deberíamos hacerlo. En conclusión, y con ello termino, empecé diciendo, una España sin riego, una España sin hambre es una España con riego. O la agricultura española será de riego o no será. Y se ha hecho de riego. Y ha sido un éxito. Y es un éxito la agricultura española. Porque tenemos una superficie de riego del 22%, con 439.000 hectáreas de riego localizado. El olivar se ha situado ya en cabecera, con 866.000 hectáreas. Los riegos son ya muy eficientes. El riego localizado ha crecido sistemáticamente. El arroz ha disminuido un poco por como consecuencia de la sequía, pero siguen creciendo. Los viñedos, no digamos, lo que se han expansionado en riego, no existía. Cuando nosotros ingresamos en la Comunidad Económica Europea, en España estaba prohibido el riego en el viñedo, terminantemente prohibido. Y la razón de aquella prohibición era para que no nos pusieran, porque ellos sí regaban, para que no nos pusieran a nosotros objeciones al ingreso. Fue ingresar, inmediatamente se suprimió la prohibición y empezamos todos a poner viñedos en riego. Y hoy Albacete, Cuenca, Ciudad Real, en fin, toda la España de viñedos, Rioja, está en riego. Y como con eso podía decir con los pistachos, no digamos las hortalizas, etc. Por tanto, el riego es en España clarísimo. Y a nivel mundial, vengo afirmando desde hace tiempo que un mundo sin hambre será de riego o no será. Es decir, no tenemos más remedio que garantizar la seguridad alimentaria mediante el riego. Y si la prioridad mundial es la alimentación, y ese es el título de la conferencia, si no recuerdo mal, si la prioridad mundial de la alimentación suficiente para 10.000 millones de habitantes no es posible hoy, sería lógico aplicar limitaciones productivas vía control de los gases de efecto invernadero para ese 4%. Tenemos que ponernos, y tenemos, e invito a las carreras de ingenieros agrónomos, a las carreras de veterinarios, a los biólogos, a los botánicos, etcétera, a que defendamos como principio básico de la existencia de una humanidad de 10.000 millones de habitantes, alimentados, bien alimentados. Y para eso hace falta riego, y para eso hace falta construir infinidad de ríos artificiales nuevos que se están haciendo, de presas, de pantanos, de todo. Pero necesitamos resolver primero, a mi juicio, el problema del hambre y luego ya iremos a otros derivados del cambio climático y de otras cosas. Perdonad si me he extendido mucho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Un placer escucharte.
Vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quisiera hacerte alguna cuestión. Yo debo decir, antes de contestar a cualquier cuestión, que Ricardo fue alumno mío en la Escuela de Agrónomos y fue un alumno excepcional, excepcional. Y luego hemos colaborado mucho juntos. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Paco. Hola, Jaime. Jaime fue alumno mío. Sí. Le di clase de matemáticas de primer grupo. Paco Lázaro. Gracias a él conseguí ingresar. Y dentro de la escuela, motores. Me hizo una faena nombrándome director del querida 06. Bueno, creo que fue... Te pido mil excusas. Creo que fue por la época en que se sacó mucho a colación el trasvase del Ebro. Sí. Y recuerdo un programa de Luis del Olmo en el que participaban un abogado, Javier Nar, que hoy está en el Parlamento Europeo, y el político socialista Pablo Castellano. El tema era el trasvase del Ebro y el abogado decía que qué necesidad había de eso cuando las desaladoras podían resolver el problema. Porque al fin y al cabo, al mar no les devolvemos nada más que lo que le quitamos. Falso absolutamente. Porque las membranas, muy delicadas, necesitan tener anticorrosivos, antiincrustantes, floculantes, bactericidas, algicidas. Al mar le devolvemos 7 veces más de lo que le quitamos. Por lo tanto, el trasvase era fundamental. Al político decía que por qué había que llevar el agua a Levante cuando ese agua podía utilizarse en Aragón. Y entonces yo le pregunté, ¿y usted qué sembraría en Aragón? Pues tendría que ser cereales, maíz, en definitiva, productos que se producen en otros sitios a un precio mucho menos costoso que el que producía en España. Los riegos de Aragón, desgraciadamente, yo intervine en la transformación en regadío en Bardenas, en Monegros, en Cinca, miles de hectáreas. Esos regadíos estaban salinizados, porque entonces no existía el riego por aspersión ni el microrriego. Se nivelaban las tierras para poder regar a manta. Al nivelar las tierras poníamos en superficie las margas que contenían sales, y esos regadíos están salinizados. Señor Castellano, le dije, como ingeniero agrónomo tenemos un lema, es agua más calor igual a vegetación. Y eso en España lo tiene Levante. Por consiguiente, todo el agua que llevemos allí nos pagará con creces su coste. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, Paco fue... cuando ingresábamos en la Escuela de Agrónomos por el plan antiguo, yo ingresé en la última promoción del plan antiguo. Y quien me dio clases y me enseñó el primer grupo de matemáticas y tal, y una serie de cosas, fue Paco. Y Paco fue un profesor excepcional a quien yo he recordado toda mi vida y me ha encantado verle aquí esta tarde. Es verdad lo que dices, pero hay una cosa que la gente, lo que no quiere ver, no quiere ver. Cuando yo he contado antes que Lorenzo Pardo imagina el trasvase Tajo Segura, en el texto, que yo lo tengo completo, de su obra, por cierto, sus hijos viven y trabajan en estas materias y son personas muy, muy potentes, él lo basa en el clima. Es decir, es que el tema es que el agua está donde está, pero el clima que te permite producir lo que va a ser una fuente de riqueza de cara al exterior y a la exportación, es el clima. Por tanto, hay que llevar el agua al clima porque el clima no lo sabemos llevar al agua. Nadie nos ha enseñado y no lo conocemos. Bueno, y de ahí nace el Tajo Segura. Tajo Segura que, como digo, lo aprobó Indalecio Prieto, lo aprobó Franco, que no le gustaba demasiado aprobar cosas de Indalecio Prieto, como se pueden imaginar. Lo aprobó Franco, se siguió trabajando en él y se construyó. Por tanto, es verdad lo que tú acabas de decir, las circunstancias son esas y nosotros tenemos que ser capaces de
buscar mecanismos de trasvases e interconexiones de cuencas para conseguir tener un país que es un país del que no he dicho una cosa antes, que tiene un estrés hídrico importante. Pero, sin embargo, hay un ingeniero de caminos que no sé si lo han traído aquí alguna vez a dar alguna conferencia, que es Luis del Rivero. Luis del Rivero fue presidente de SACIR. Es un ingeniero de caminos notable. Probablemente el agricultor más importante de España, intensivo, porque tiene en Murcia 1000 y pico hectáreas de naranjos con unas producciones excepcionales. Bueno, pues Luis del Rivero nos ha demostrado en varios libros que tiene publicados que España recibe en precipitaciones anuales más agua de la que necesita para todas sus necesidades. Yo eso no se lo he oído decir a nadie más que a él, pero lo ha dicho y lo tiene calculado. Y recibimos más agua en precipitaciones que Francia. Pues bien, trabajemos sobre esas cifras, planteémonos las cosas de otro modo y podemos hacerlo. Gabriel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Realmente yo creo que técnicamente es posible. Habla un poco más alto. Técnicamente es posible. Para mí la clave es, supongamos, la competencia del agua de la comunidad autónoma, a no ser que trascienden determinadas cuestiones, pues es el MITECO. Supongamos que mañana la competencia del agua está en manos del Estado. ¿Cree usted que realmente se acabarían los problemas políticos entre regiones sobre el agua? Y para mí la clave es cómo hacer que las comunidades autónomas participen de una política estatal, es decir, un plan nacional de regadíos. Porque en otras cuestiones, todos conocemos que las comunidades autónomas se apuntan a la política estatal cuando les interesa y cuando no, no. Esa es la realidad, independientemente de la comunidad autónoma de la que hablemos, en política agraria, en política de agua, en cualquier cuestión. ¿Cómo integrar a las comunidades autónomas, digo en democracia, para poder abordar esta cuestión que técnicamente pues, tiene aparentemente soluciones? Ahí me lleva a una respuesta política que me lleva a la transición. Vamos a ver, ¿por qué hicimos la transición? ¿Por qué fuimos capaces de pasar de la muerte de Franco al nombramiento de Adolfo Suárez en el 76, en el 77 las primeras elecciones democráticas y en el 78 se había aprobado la Constitución? Es que no nos damos cuenta que entre el 76 que llega Adolfo y el 78 hay año y medio, 2 años y medio, y se produce la aprobación de la Constitución. ¿Cómo se aprueba la Constitución? Yo estaba allí, en el Congreso, y por tanto lo viví. Se aprueba porque hay una voluntad de hierro entre los partidos importantes de aquella legislatura en lograr el consenso sobre las cosas. No pelearse. El objetivo era no mirar para atrás, era mirar para adelante. Y ahí está un partido comunista con Santiago Carrillo, pues, del que muchos habíamos oído hablar, las cosas que habíamos oído hablar, y que sin embargo nos entendíamos con él. Y con Felipe González y Alfonso Guerra 3/4 de lo mismo, porque eran personas extraordinariamente sensatas. Y con Adolfo Suárez no digamos. Y con Manuel Fraga, que al principio era más, bajó de tono, y al final acabamos haciendo los artículos de la Constitución. Y esos artículos se hacían durante el día, en los debates en el Parlamento, buscando siempre el consenso. Y voy a contar una anécdota que es poco conocida. Cuando terminaban las sesiones esas tardes, Fernando Abril y Alfonso Guerra, Fernando Abril, que era la UCD, y Alfonso Guerra, que era el PSOE, se iban a cenar al restaurante José Luis, enfrente del Estadio Bernabéu, y se llevaban todos los papeles del día. Y empezaban,
A ver, artículo primero. A ver, Fernando, ¿tú dónde ves aquí el problema que puede haber? Pues yo creo que la palabra tal sobra, pues yo creo que no sé qué, pues tal, pues quita esto. Y se pasaban horas reconduciendo el texto que había salido por consenso allí a un mayor consenso hecho entre dos personas, curiosamente un ingeniero agrónomo y el otro un perito industrial, curiosamente. Y gracias a esos consensos se logró la Constitución. Y vivimos en esos consensos, todo el gobierno de Felipe González, todo el gobierno de Adolfo Suárez, de Felipe González, de Aznar, pero llegó un día Zapatero. Y Zapatero decidió que había que echar marcha atrás, que había que volver hacia atrás y que no se podía seguir caminando desde la óptica del consenso. Y desde entonces entramos en lo que hoy llamamos muchos guerra civilismo. Y es lo que nos está rompiendo las cosas. Si ese guerra civilismo desapareciera y volviéramos a una estructura de consenso como la que hemos conocido, esos problemas territoriales serían, no digo fáciles, pero serían solubles. Si no, es imposible. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú crees, Jaime, que podría ser, Gabriel ha mencionado Plan Nacional de Regadíos, yo no sé si sería un plan, hipotéticamente, de agua en general, un poco por no solo la parte que nos ocupa, que es la producción de alimentos y los regadíos, sino puede llegar a haber problemas de abastecimiento de agua para uso de boca. Sí. Yo creo que primero, este país necesita, yo lo he escrito, lo he publicado muchas veces, un pacto nacional del agua. Un pacto nacional del agua, construido bajo el consenso. Y sobre ese pacto nacional del agua, ir a un plan hidrológico nacional, en donde quede regulado todo el tema de aguas y riegos. Pero si no hay un pacto nacional del agua en el que todos nos entendamos sobre lo que representa el agua para todos, que es lo mismo, porque para un hombre de Ciudad Real el agua representa lo mismo que para uno de Teruel. Lo que pasa es que las posibilidades de acceso a uno y a otro son distintas, pero la necesidad es la misma. Y por tanto, igual que en medicina tenemos todos necesidades distintas, porque a uno tiene cáncer de no sé qué, y el otro tiene el pulmón, y el otro tiene el hígado, y el otro... Pero al final hay una medicina común que atiende a todo el mundo desde el consenso de la medicina. Aquí tenemos que llegar a un consenso del agua, porque todos la necesitamos de un modo u otro. ¿Cómo puede la tecnología ayudar a desarrollar esas infraestructuras necesarias para poder hacer esa comunicación intercuencas del agua? La gente de a pie siempre piensa en eso de, pues si sobra agua en Galicia, ¿por qué no lo traemos para el centro o para el sur? ¿Tú crees que eso llegará a ser posible aplicando la tecnología que seguro va a venir? ¿O cómo ha de ser? Esa tecnología ya está. O sea, vamos a ver, llevar una tubería de un determinado diámetro desde tal sitio a tal sitio es muy fácil, se hace hoy todos los días. Y no hay que plantearse disparates, no hay que plantearse con que el agua del Miño hay que llevar al Guadalquivir, no. Hay que plantearse pequeños tramos que vayan uniendo pequeñas zonas, de tal modo que según los momentos el agua pueda ir en una dirección o en la otra para satisfacer las necesidades que pueda haber en un determinado lugar, pero no en grandes bloques. Y eso se puede hacer. El otro día leí en un periódico, prefiero no decir cuál, que durante el último gobierno las inversiones que menos han crecido, o lo diré de otro modo, o que prácticamente no se han llevado a cabo, son las inversiones en planes hidrológicos, en obras hidráulicas, Se han hecho carreteras, se han hecho ferrocarriles,
Se ha hecho de todo. En obras hidráulicas prácticamente no se ha hecho nada. Y eso tiene que ver con los regadíos. Perdón. Hay un personaje que se relaciona con el título de la conferencia, Premio Nobel de la Paz, el padre de la Revolución Verde, Norman Borlaug, Sí. creador de los trigos mexicanos, que a la entrada de su despacho tenía el siguiente lema: guerra del hombre contra el hambre y la escasez de alimentos. Gracias a su invención, los países de Oriente, la India, Pakistán, pueden comer gracias a los trigos que desarrolló Norman Borlaug. Yo tuve la suerte de conocerlo en el año 87, cuando fui a firmar un convenio para intercambiar semillas de los trigos mexicanos con los trigos españoles. Verdaderamente era un luchador en defensa primero de la humanidad, porque se entregaba de sol a sol para conseguir lo que logró, el Premio Nobel de la Paz. Nada más. Yo coincido contigo. Conocí a Norman Borlaug. Le traté mucho. El convenio que tú firmaste fue fruto del convenio que yo firmé con él de intercambio de trigos entre los dos. Me hice muy amigo de él. Me contó muchas anécdotas y algunas cosas que no se pueden contar. Y lo invité a España. Vino a España, lo llevé a ver al rey, para que el rey lo conociera, y le di la Gran Cruz del Mérito Agrícola en una cena que le ofrecimos en el Hotel Ritz. Y estaba encantado, pero encantado. Fue un personaje verdaderamente excepcional y comprendo que te haya marcado su conocimiento. Lo Si me comprendo. permiten una anécdota. Bien. Cuando visito a Norman en México, él ya había prácticamente, como él me decía, en México había más gorriones que mexicanos. Y tenía un problema tremendo porque se le comían las espigas. Entonces montó un sistema de relojería con cañones, disparaban los cañones y los gorriones se asustaban, pero al segundo cañonazo los pájaros se quedaban en el aire y se tiraban. Cuando yo le visité, prácticamente habían segado ya toda la finca, él conducía el Land Rover, íbamos hacia el final de la finca donde se veía una parcela que no estaba segada. Cuando llegamos allí, me dice, bájate y coge una espiga. Entonces, la parcela estaba cubierta por una tela metálica para que los pájaros no se la hubieran comido. Aquel trigo provenía de la tumba de un faraón. Entonces, dice, bájate, coge una espiga, me agacho, porque la tela metálica cubría, y la espiga estaba vacía, no había cuajado el trigo. Dice, coge otra espiga. Cogí otra espiga y vacía. Dice, estuvimos como 8 o 10 días sin saber qué había ocurrido, hasta que a alguien se le ocurrió Los gorriones. medir qué es lo que había ocurrido entre la tela metálica y la espiga. México está muy alto y las radiaciones solares alfa, beta y gamma son terroríficas. Dice, a alguien se le ocurrió medir qué había ocurrido entre la tela metálica y la espiga. Se había formado un campo magnético que había bloqueado el agua que hubiera generado el grano, porque el agua es un dipolo, es como un pequeño imán. Y cuando tú a un imán pequeño lo bloqueas con un imán de mayor potencia, ese imán no se mueve. Por eso no cuajaron los trigos. Esto entonces no lo sabía, pero a partir de aquel momento me especialicé en magnetismo. Tengo 2 patentes, una, tratamiento magnético de fluidos, y otra, tratamiento de los detergentes en su contaminación. Nada más, gracias. Enhorabuena, Paco. Yo siempre supe que eras un genio, no me extraña. 2 cosas para ir terminando, Jaime. Se alude, sobre todo en el tema del olivar, se alude muchas veces en los últimos meses al ejemplo de Portugal. ¿Sí? Son países que están
muy cercanos, que estamos al lado, similares en condiciones climatológicas. ¿Crees que se podría desarrollar, o cómo se podría desarrollar un ejemplo parecido en España, donde se desarrolle ese sistema o esas infraestructuras para poder desarrollar diversos cultivos de valor como hay en España? ¿O no se puede? Pues no lo sé, porque como las relaciones entre España y Portugal son siempre tan difíciles, son difíciles desde todos los puntos de vista, a veces hasta en el intercambio científico, tecnológico, agronómico, son capaces de no dar la información que uno busca, ¿verdad? No sé, no sabría contestarte. Y la última, cuando empezaron las desaladoras, yo me acuerdo, en España, ¿no? Yo creo que era el primer gobierno de Zapatero, yo creo, por ahí, o por lo menos yo tengo ese recuerdo, a lo mejor era porque cuando... Era Cristina Narbona, Sí. Era Cristina Narbona, la ministra, yo creo que lo lanzó. Y hubo allí pues una batería de informaciones, de guerra, de todo. Y para el tema agrario, por supuesto, se hablaba de eso que habéis dicho antes, creo que lo has dicho tú también, de los precios del agua para producir alimentos, que en aquellos momentos, con la tecnología que había, pues no era competitivo. Pero quizás hemos perdido el tren de ese sistema, porque yo, como decía Felipe, comparto el que el futuro será un mix entre las distintas fuentes de agua, ¿no? ¿Hemos perdido el tren de las desaladoras y de la tecnología del agua en cierto sentido, o todavía estamos No, yo creo que estamos a tiempo, pero sabiendo que si se hacen desaladoras es más conveniente hacerlas ahí donde vas a atender con ese agua necesidades turísticas o urbanas o industriales que necesidades agrarias. Y en cambio, con el agua que no vas a utilizar en esa dirección, llevarla en la contraria. Esa me parece que es la manera de resolver el problema que tenemos ahora. He leído en los últimos días que alguien había descubierto un procedimiento para reducir fuertemente el coste energético de las desaladoras, pero lo he leído, no sé más. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Hablando de tecnología, pues me he enterado hace poco que se va a celebrar un salón del agua, pero no como se escribe, sino AWA, que se celebrará aquí en Madrid en los días 15 y 16 de octubre, un sitio donde, bueno, pues el sector agrícola, el sector de alimentación puede tratar de trabajar o de ver esa tecnología. En octubre. 15 y 16 de octubre. Lo he leído, yo sé. Pues estaremos atentos a ver cómo esa cita puede ayudar al desarrollo de la tecnología en España y que nos ayude pues a tener un sistema de abastecimiento de agua que nos permita producir alimentos y continuar regándolos para poder abastecer a toda la población. Así que un placer escucharte como siempre. Y de parte de todos, yo creo, muchas gracias por estos ratitos que nos has dado. Muchas gracias a todos. Gracias y muchas gracias a todos por ocupar tan mal vuestro tiempo, porque tendríais otras muchas cosas mucho más interesantes que hacer que esta, pero os lo agradezco mucho. Muchas gracias. Interfish es una organización interprofesional que ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la única que representa al sector pesquero en la actualidad. Aquí hay dos ramas, la rama de la producción, que está representada por 3 organizaciones de productores: la Organización de Productores de Burela, la Organización de Productores de La Guardia, Orpago, y la Organización de Productores de Marín. Y por parte de la industria de transformación y comercialización, en este caso es Consemar. La cadena de valor
para aquellas especies para las cuales está reconocida Interfish, que son la tintorera, el pez espada y el marrajo, que son las 3 especies objetivo de la pesquería de palangre de superficie. El palangre de superficie es un arte de pesca muy selectivo que prácticamente no varió desde sus inicios. Sigue prácticamente igual, sigue siendo un método de pesca selectivo. Un barco, una empresa, casi siempre es esa la situación de estos barcos. Es decir, no está compuesto por pequeñas grandes empresas, ni mucho menos. Entendemos que esta pesquería en concreto de palangre de superficie es una pesquería con un alto componente tanto económico como social. Es tanto nuestro compromiso con la sostenibilidad que hemos sido pioneros, tanto las asociaciones pesqueras como Anictean, en el desarrollo de probablemente el más importante proyecto de mejora pesquera a nivel mundial, que se llama FIBLUS. Parte desde el momento en el cual nosotros queremos ser la guía de ruta, probablemente para otras flotas, en el sentido de que es necesario mantener unos ecosistemas sanos y unos ecosistemas sostenibles. Los barcos europeos, los barcos que están dentro del FIL, todos cumplen la normativa europea de aletas catenadas, es decir, que el pescado ya viene con las aletas adheridas, no con las aletas cortadas, sino que adheridas al cuerpo, por lo cual una vez que viene el pescado a tierra, se eliminan las aletas y hay siempre trazabilidad de la unidad del tronco a la aleta. El pescado es un alimento que deberíamos recomendar desde la gestación hasta el final de nuestra vida, durante todo el ciclo vital. En los últimos tiempos estamos asistiendo a una pérdida del consumo, una pérdida de la adherencia a estas dietas tradicionales, y lo que se observa es que también se disminuye el consumo de pescado, y esto puede suponer importantes déficits nutricionales para la población. Es un pescado que tal como lo compras, lo puedes preparar y con cualquier cosa lo puedes acompañar, bien con arroz, patata, con lo que guste, entonces es un pescado muy agradecido. Todos los pescados blancos y azules tienen ácidos grasos omega 3. El pescado azul tiene más cantidad de omega 3. Por tanto, las grasas del pescado son muy importantes para la prevención de la enfermedad y para mantener la salud, incluso en el tratamiento de algunas patologías. Creo que es importante al final acercar estos pescados a los hogares y poderlos hacer.